pulsar. Pulsión. Pulsión de radio. Un programa donde la cultura late y el inconsciente nunca falta a la cita. Conducción y producción: Gabriel Pulice, Florentina Gamarra y Diego Yaiche. Bueno, muy buenas noches, estamos en el aire y ya estamos acá acompañados de nuestro invitado de hoy. Esto es Pulsión de Radio, quinta temporada, episodio 8. Muy buenas noches, Florentina, muy buenas noches, Sergio Zabalza. Muy buenas noches, Gabriel, muy buenas noches. Muy buenas Sergio. noches, Florentina, buenas noches, Gabriel. Muchísimas gracias por la invitación, es un honor, es un gusto siempre estar aquí. Bueno, ya sos parte del programa. ¿Qué tal? Qué No bueno. sé si hubo alguna de las temporadas que no hayas venido, pero creo que tenés asistencia perfecta Creo a que Pulsión sí. de Radio. No me pierdo una. Ojo que en algún programa, si a mí me toca conducir sola, lo voy a convocar, entonces tengan cuidado, ¿eh? Claro, Pulice y Yaiche, tengan cuidado que tenemos puede cuidado. haber reemplazo. Bueno, y un placer, de verdad, Sergio, y agradecemos los regalitos que nos han tocado. Uno de los libros más recientes que ha sido beneficiada Ese es el Florentina. que realmente, Relatos para Volver de la Noche, editado por Letra Viva, ¿verdad? Vamos a decir la fecha. Está editado este año, ¿no? ¿Se editó? El año año pasado. El año pasado. Sí. Bueno, con dedicatoria y toda para el equipo de Pulsión de Radio, Sí. así que muchísimas gracias. Bueno, y acá otro librazo que no lo leí, pero ya doy por hecho que es la tesis doctoral de Sergio, El cuerpo en Lacan, de la imago salvadora al parletere. Quiero decirle Bien. que le va a gustar, ¿eh? Yo realmente lo tengo ya más pasado de la mitad y me parece no solo un recorrido minucioso, exhaustivo, sino que además de mucho aporte y de mucha claridad para un tema tan importante como el cuerpo, ¿no? Que uno podría Bueno. pensar que ese cuerpo que no siempre ha sido tan considerado en el discurso psicoanalítico. Así que realmente yo te agradezco por esa gran producción, ese gran trabajo, Sergio. Muy Bueno, interesante. Muchísimas gracias, me alegro que te esté sirviendo. Y sí, es esta virtud de Freud y de Lacan de que siguen siendo vigentes cada día más. No sé si por las mejores o las peores razones, porque estamos viviendo épocas muy oscuras, pero realmente servirse de la práctica psicoanalítica, uno no puede sentirse menos que agradecido, un poco por la propia experiencia analítica que te sirve para atravesar momentos tan feos, y otro poco, bueno, porque al que le gusta esto, en fin, es difícil, es una práctica muy compleja, hay que hacerla entre varios, siempre, uno no puede encerrarse en el consultorio, pero bueno, es apasionante, ¿no? Así es. Son tiempos, ¿no?, en que los analistas también tenemos que tomarnos de la mano, ¿no? Oh, sí, sí. Eh, Tomarse de bien. algunas manos De algunas manos, algunas mejor. y de otras quizás pero- soltarse. Bien, bueno, pero ahora vamos a hacer ya una presentación más formal o más informal del invitado. Pero bueno, vamos a hacer una presentación del programa, porque hoy nos vamos a Rosario, vamos a contar con la participación de Germán Armando y Juan Bautista Ritbo,
presentando un libro que Juan Bautista Ripoll acaba de publicar junto a Jorge Hinkis, ¿por qué el psicoanálisis? ¿Mm? Pero no con signos de pregunta, es un ¿por qué? ¿Sí? Es una afirmación. ¿Por qué el psicoanálisis? ¿Mm? Es una afirmación, pregunta, no, es afirmación. Y después vamos bueno, el teatro viene a la radio, y de la mano de Daniela Pesclein y Daniela García, que nos van a presentar, porque se me mezcla el título, así que tengo que recurrir al machete, que van a presentar una obra, bueno, que es candente de actualidad, para sobrevivir, para sobrevivir, o cómo vivir de nuevo. Bien, si les parece, vamos a una pausa musical bien argenta, bien eternauta. Hoy tenemos toda música del Eternauta. ¿Qué les parece? Y a la vuelta estamos en nuestra hora de entrevista. En Pulsión de Radio, ya se viene la hora de entrevistas. La hora de entrevistas. Bien. ¿Qué escuchábamos, Sergio? A Billy. Billy Bond y la pesada del rock and roll. Qué bárbaro. Qué bárbaro. No, esto agita recuerdos. Alguna vez en el Luna Park. Creo que rompieron todas las sillas del Luna Park, los chicos de Billy. Sí, hacían. Pero mucho talento, eso es brillante. Y brillante la elección del tema para la película, realmente. Sí. Sí, toda la verdad es que toda la musicalización del Eternauta es tan argenta, ¿no? Sí, uno no puede menos que agradecer esos escenarios, esos sonidos, esas músicas, esas palabras, tal cual. Vos sabés que escuchaba recién cuando Billy Bond gritaba idiotas, y entonces conecté con los insultos de nuestro querido presidente. Y la diferencia entre lo que es el arte, metáfora, hablar desde otro lado, poder poner un insulto, pero que ya no es un insulto, porque es como esa suerte de... hay una definición de belleza que es, la belleza es el último grado de lo terrible. Lo dice Rilke. Entonces, en una canción, un insulto te hace ver todo un escenario, pero no te sentís vos insultado. No, porque es más de ahí en este tema, ¿no? El salgan al sol, idiotas, es un despabilense, ¿no? Bueno, también, ¿no? Exacto. Salgan al sol, paquetes, levántense. Exacto. ¿No? No tiene la intencionalidad del insulto, tiene, ¿no? Parece que esa es la diferencia. También, sí, de acuerdo. Y pongo el acento en el tema de la metáfora, porque si hay algo que se puede decir del discurso del presidente que supimos conseguir, es la ausencia de metáfora. Y esto aplasta. Sí. Es una certeza, y esto no quiero entrar en ningún cuadro psicopatológico, no me interesa. Pero ya te metiste. Pero para quien sabe escuchar. Es una certeza, no hay lugar para el vuelo, para la dialéctica, y es todo un conjunto de personas que se mueve en ese sentido. No sé si me metí demasiado directo no, bueno, yo te iba más que presentarte yo, y que bueno, podemos decir
sobre, porque no te presentamos formalmente, Bueno, no hay una presentación formal, tampoco nos vamos a extender en eso porque estamos en la época en que se puede googlear el currículum del invitado y aparece varias versiones, pero sí, bueno, hoy nombramos esta publicación de tu tesis doctoral. ¿De qué año es, Sergio? ¿Del 2022 la 2020, publicación? 2021. 2021. Sí. Bien, bien. Docente en la Facultad de Psicología en la UBA. En el doctorado. En el doctorado. Y soy profesor titular en la Universidad Nacional del Chaco Austral. Del Chaco Austral. Sí. Ajá. Sabes que, bueno, cuando me invitaron y viajé, no lo podía creer. Queda en la ciudad de Sáenz Peña y tienen media manzana. Es un predio enorme, incluido un mini estadio de vóley, de teatro, de lo que fuere. Una institución impresionante y una convocatoria enorme en la Facultad de Psicología, así que ha sido un honor, es un honor estar ahí. Toda una sorpresa, muchísimo. Bueno, el psicoanálisis en nuestro país tiene esta convocatoria fantástica. El año pasado recuerdo que fui, escuchando, llegué ahí y dije, bueno, con toda esta gente y todo este entusiasmo y toda esta convocatoria del psicoanálisis, hay algo en los argentinos es muy bueno y vamos a poder superar este momento. Algo se mantiene, algo sobrevive. Sí. Algo se mantiene vivo y bastante fuerte. Sí, sí. Hay marcas muy fuertes, marcas simbólicas muy fuertes que permiten, no sé si confiar, porque confiarnos no me gusta, pero sí la expectativa de que vale la pena pelearla. Porque hay gente que escucha. Mientras haya gente que escucha, entonces vale la pena hablar. Vale la pena hablar, sí. Bueno, y no sé si querés agregar algo más, porque bueno, hay ¿cuántos libros ya publicados? Y creo que ya van con el Relatos para volver la noche, creo que es el 8º. Y es el primer texto de relatos. Sí, de relatos que fueron, tienen una particularidad, son relatos que fueron publicados en Página 12, Página ¿no? 12, ¿La mayoría o todos? No, casi todos, sí, sí, salvo alguno que otro. Bueno, porque tenés también una prolífica producción de notas, ¿no? De escritos. Sí, me gusta mucho escribir a partir del psicoanálisis. Y esto empezó en el Hospital Álvarez. Yo me formé en el Hospital Álvarez, en el dispositivo de hospital de día. Y con Daniel Millás, Gustavo Beltrán, Darío Galante. Sí. Y bueno, ahí había estas cosas que a veces pasan en las instituciones, donde te encontrás con un grupo de gente que tiene mucho más ganas de trabajar y estudiar que de joderse mutuamente. Y tuve esa suerte. Y entonces ahí, nada, la discusión, los casos clínicos, la práctica, la teoría no era joda, es en serio. Y poder escribir y el valor que se le otorgaba a escribir casos y presentar y demás, fue para mí todo un abono maravilloso, por el cual todavía voy a seguir agradecido toda la vida. Sí. Y bien, ahí empezó esta cosa de poder escribir a partir del psicoanálisis. Para mí siempre fue como era obvio que el psicoanálisis tenía que hablar de la ciudad. Desde que leí el inconsciente es el discurso del otro.
Para mí es obvio, de manera que meterme con las cosas que pasan, sobre todo con el lenguaje. Hace poquito hice un comentario en un programa de streaming sobre fingir demencia, ¿no? Que es una palabra, una frase que da para toda una discusión, para todo qué es fingir demencia hoy en Argentina, qué es fingir demencia cuando la mitad del electorado se quedó en la casa y no fue a votar, sin entrar a juzgar, pero son frases que dan para hablar. Bueno, sí. Billy Bond les diría, vayan a votar. Idiotas. Paquetes. Quizás, no sabemos qué les diría Billy Bond. Sí, bueno, habíamos anunciado como título de fantasía de la entrevista la salud de los semblantes, ¿no? Ya nos metimos en el tema. Ya nos metimos, ¿no?, en el tema, sí, un poco. Me gusta el semblante, es una categoría que propone Lacan ahí por 1970 más o menos, y es una categoría, dicen que es un concepto puente entre el Lacan enfocado en la significación fálica y el Lacan de los nudos. A mí me sirve mucho la categoría del semblante para pensar nuestra época, y precisamente parece que se han congeniado los astros, porque ustedes arrancaron con la música del Eternauta, y el Eternauta es un ejemplo de semblante maravilloso. El semblante es un velo simbólico imaginario que tapa una nada, la nada que somos. Y desde mi punto de vista esto está desde el principio. Recién hablábamos de la metáfora. Hay algo que se llama la metáfora radical, y es que ninguna palabra llega al referente. Cuando no estamos hablando de los diputados, ¿no? Perdón. Es que me tientan algunas cosas que vos decís, Sergio. Eso es un buen ejemplo de la palabra vacía. De la palabra vacía. Claro, está muy bien, palabra vacía. Es cuando la palabra pierde la capacidad referencial, porque la palabra mata la cosa, no llega al referente, muy bien, pero tiene capacidad referencial. Por eso algo nos entendemos, Pero me parece que nuestros queridos diputados ya han tirado por la borda toda la capacidad referencial, y hoy se puede decir cualquier cosa, ¿sí? Es increíble, realmente es increíble lo que está sucediendo. Ayer, cuando se anunció toda esta habilitación de la evasión, del blanqueo, el lavado de dinero, y demás. Mientras allanaban la salada, claro, por no pagar impuestos. Exactamente. Esa era la paradoja, ¿no? Sí, además como pantalla de una violencia que ya está siendo realmente descomunal. Descomunal. Ayer en un programa hablábamos de esa imagen del reportero con su cabeza aplastada por la rodilla del policía. ¿Dónde estamos? ¿Qué está pasando? A mí me interesa más, por supuesto, hablar de la violencia del poder, del elenco gubernamental, de las fuerzas de seguridad, pero ¿qué le pasa a la ciudadanía? Porque estamos de alguna manera afectados por una pasividad
Sí, como si todo lo que se hubiera construido desde el retorno a la democracia no fuera más que un castillo de naipes, ¿no? Sí, algo así. Que mm, viene cualquiera y lo tira en un año y medio. Sí. Me Mm, alienta, por eso hablaba del Eternauta, sí. porque esta maravilla del arte y de pronto lo que despierta el Eternauta, cómo llega a la gente, los, las identificaciones que despierta el Eternauta, eso me alienta, y entonces pensar, bueno, ya, quizás por alguna razón, lamentablemente, los argentinos nos estamos tomando, fingimos demencia en lo estrictamente político, pero todavía alguna reserva todavía tenemos en nuestro legado simbólico, que permite alentar que en algún momento escuchemos a Billy Bond diciéndonos que nos despertemos paquetes, Sí. y entonces sin ninguna violencia, simplemente decir basta y ponerle un coto a esto. Así que, y me interesó el tema del semblante, precisamente a propósito Sí, del del Eternauta, del sí, Eter- porque en el momento que combinamos fecha, ¿no? Sí, Y fue el momento de explosión, totalmente. Sí. acababa de estrenarse y era, bueno, inevitable, Y, ¿no? y- Sí. bueno, te contaba esto de la metáfora, Mm, que la metáfora, bueno, la palabra mata la cosa. eh, Está el ejemplo del hombre de las ratas, cuando enojado le grita al padre, tú, servilleta, silla. Es decir, el chiquito apela sí. a los significantes que él tenía, para insultar al padre, porque no sabía insultos. Transforma una silla, transforma no sé, una servilleta, un tenedor en un insulto. Esa es Lacan lo llama la metáfora Mm. radical. Es decir, que nuestro Ahí lenguaje, volvemos a la Cámara de Diputados. y ahí volvemos a la Cámara de Diputados, que están De eh, la metáfora radical, decía, discúlpame. bueno, Lo voy a hacer retirar del estudio si sigue interrumpiendo, que el invitado tiene que Sí, sí, terminar su sí, tiene idea. razón. es que esto es el lenguaje. Pasa que este señor tiene los vicios del analista, Es un entrometido. y emplea el equívoco significante. Claro, pero a veces el Mm. Eternauta se tiene que quedar quietito. Me quedo quietito. Me da risa porque hablando de radicales o de pseudo radicales, viste que a De Loredo le dicen de Lloredo. Este, en fin. Eh, es decir, que precisamente por esa cuestión de la metáfora en su dimensión radical, el lenguaje es del orden de lo virtual. Eh, y nuestro cuerpo es del orden de lo virtual. Y lo virtual no es lo online. Y esto es muy importante que por lo menos en la comunidad analítica lo hablemos, porque hoy vivimos, estemos de acuerdo o no, estamos todos absolutamente atravesados por el ciberespacio, por las redes sociales, por el celular. Bueno, así es nuestra vida, esto es así y todo indica que no va a cambiar. El tema es que nosotros en nuestra práctica tengamos en claro algunas diferencias y podamos enfocar, por ejemplo, el tema del semblante, donde lo virtual se pone en primer plano, para poder ver cuándo la metáfora es aplastada, cuándo la riqueza de la virtualidad se termina siendo reducida, pauperizada a la pobreza de lo online. Me parece que una de las vías para investigar esto es, por ejemplo, a través de la cuestión de la metáfora, de la capacidad referencial de la lengua. Hoy el lenguaje está siendo pauperizado. Pervertido, se podría decir bueno, también.
pervertido también. Esta es toda una cuestión enorme. Mi hipótesis sobre la frase fingir demencia es que esto es una renegación perversa hoy. Es decir, en la pandemia fingíamos demencia, estábamos encerrados todo el día, bueno, nos hacíamos los boludos frente a la tragedia que estábamos viviendo y teníamos que seguir para adelante. Y en ese punto lo asimilaría a la negación, cuando la negación es operativa. Eso te iba a preguntar, si lo pensabas como esa negación que es necesaria, ¿no? Como para tolerar. Como forma de supervivencia también, ¿no? Como, exactamente. Ahora si están matando 100 pibes por día en Gaza y seguimos hablando boludeces, y bueno, ya estamos en el orden de la perversión. Cuando le pegan a los viejos y hacemos como si nada, y estamos en el orden de la perversión. Y si decimos que la puerta es verde, ¿no? Y entonces, bueno, ¿y por qué le llama roja? ¿No? Y entonces, bueno, o sea, cualquier cosa puede querer decir cualquier cosa, ¿no? Exactamente. Hasta la Constitución puede querer decir cualquier cosa. Exactamente, ¿no? Sí. Y esto no tiene límite, no hay esto depende del deseo de un pueblo, de una comunidad. Si nos queremos dejar arrasar o si hay algo de lo vital, de lo ético que dice basta, reacciona. Porque bueno, sabemos que Freud dice lo primordial es el masoquismo. Hablamos mucho del goce de la crueldad y está buenísimo que lo hablemos porque este gobierno así lo demuestra. Ahora, lo llamativo es que Freud le otorga una dimensión primordial al masoquismo y no al sadismo. Decimos, somos esencialmente masoquistas y cuando nos enganchamos en esto, bien, no hay límites. No hay límite, no es que hay algo asegurado, bueno, vamos a llegar a tocar fondo, no hay fondo. El tema es decir basta. Bueno, lo interesante es que Freud, cuando se encuentra con cierta revisión, ¿no? de la cuestión del masoquismo, y no es en cualquier momento de su vida tampoco, ¿no? Ahí está. Y no es en cualquier momento de la historia de la humanidad, ¿no? ¿Qué tal? Digo, parece que alguna conexión con su mundo ambiente este hombre tenía. Total. República de Weimar, está todo esto que algunos dicen es los textos sociológicos de Freud. Creo que sociológicos no tienen nada, son eminentemente psicoanalíticos, pueden ser empleados por sociólogos y bienvenidos si es por eso, pero el problema económico del masoquismo, el malestar en la cultura, Moisés, psicología de las masas, más allá del principio de placer, todo esto es en ese momento donde Alemania estaba atravesando una situación de todo punto de vista. Bueno, venían de la Primera Guerra Mundial, el Tratado de Versalles. Sí, exactamente. Hiperinflación. La humillación, ¿no? Absoluta. Y al mismo tiempo una creatividad artística y un desafío y una provocación, una interpelación a los patrones tradicionales con que se había manejado la sociedad europea hasta ese momento, pero mientras tanto crecía un monstruo. Y un monstruo que ponía orden. Ayer yo miraba durante la represión a los jubilados, a los periodistas y demás, esa payasada de todos los policías enfundados
como han aparecido en algunos memes, como si fueran soldados en la guerra Ucrania de las Rusia, galaxias, en la guerra de las galaxias, sí. Todos marchando, pum, y golpeando con el... Y hay gente que quizás ve eso y dice, bueno, por fin alguien hace algo, esto sí que es orden, porque... Bueno, son semblantes esos son también, semblantes, ¿no? sí, exactamente. Mi hipótesis es que son semblantes rígidos, porque lo que brinda el psicoanálisis es que un sujeto se sirva del semblante, tenga cierta distancia del semblante. Entonces en algunos momentos conviene hacerse el boludo, en algunos momentos conviene hablar, en algunos momentos conviene pelearte, en algunos momentos abstenerte, en fin, todo esto es esto invalorable, lo propicia un tratamiento psicoanalítico. Lo que estamos viviendo es una rigidez del cual el elenco gubernamental es un ejemplo, es un grupo de resentidos, pero no solo el elenco gubernamental, quienes van y lo votan. Hay un 30%, esto lo dice Steve Bannon, que es uno de los mafiosos crápulas de la ultraderecha más notables, que el tema es lograr una minoría intensa, una minoría bien intensa, frente a quienes se quedan perplejos. Esto me interesaba, la palabra perplejidad. Nosotros sabemos que perplejidad no es cualquier palabra, es la detención del trabajo psíquico, y quizás una idea es que la sociedad argentina no termina a salir de la perplejidad, con un tipo que dice, tiene fantasías con niños envaselinados, que dice, que insulta, que se ríe de un chico desmayado en el colegio, ¿se acuerdan cuando fue al Copelo? Sí. Que hace una estafa fenomenal, increíble. Sí, y bueno, no se le mueve un pelo cuando nada miente descaradamente delante de toda la audiencia. No sé si ahora tenemos, puedo dejar dejamos una pregunta y vamos a una pausa musical eternauta también. Simplemente esto, te escuchaba recién en relación al semblante y me gustaría, pensaba en las pantallas rígidas, ¿no? Porque a veces hay pantallas que se ponen rígidas aunque parezca que no, y eso no es un semblante, ¿no? Wow. Como si el semblante también pudiera jugar a veces como pantalla y hay momentos... me encantó. Dale. Bien. La dejo para... Vine acá a robar ideas, así que... Bueno, cómo no, robe tranquilo. Vamos a navegar a una pausa musical. Vamos a seguir este desprolijo programa. Y bueno, ¿querés? ¿Te acordás de lo que le pregunté? Claro, me acuerdo porque surgió a partir de la idea de semblante. Y pensaba en las pantallas, ¿no? Digo, la pantalla, es algo que refracta, es algo que tapa, y también las hay rígidas. Y en ese sentido la pregunta era cómo poder pensar, ¿no? Si es que hay alguna diferencia, quizás para mí la hay, pero me gustaría escucharte. ¿Qué pensás de esa diferencia? Que a veces hay pantallas que son tan rígidas y que sin embargo, tapan. Sí, tu pregunta me hizo recordar lo de el poder discrecional del oyente, el que le otorga significado a un enunciado es el oyente. Si estamos en ese terreno estamos bien, hay como cierta distancia que posibilita el trabajo de interpretación. Hay aparatos, hay trabajo psíquico, y uno podría decir que una pantalla rígida produce, aplasta el poder discrecional del oyente. Algo así como que impide la democratización del significante. ¿Qué tal? No lo anote. Me lo voy a acordar. Sí. Bueno, pero es esto, porque el significante es de toda una comunidad, uno se lo apropia, pero bueno, estamos hablados hasta cierto punto, pero hay una significación personal.
que está dada en función de la interpretación que cada sujeto le da a determinado sonido, a determinado significante, a determinado gesto. Entonces, podríamos decir que entre lo virtual, lo propiamente virtual, el arco iris es un ejemplo de lo virtual. Y lo dice Lacan ahí en el seminario 1, cuando habla del esquema de ramillete invertido. Sí. Habla del arco iris. Entonces se dice, ustedes ven el arco iris y todo el mundo lo ve, se le puede sacar fotos y qué sé yo. Ahora, jamás en la historia de la humanidad a alguno se le ocurrió de que el arco iris estaba allí colgando. Es objetivo, es subjetivo y demás. Eso es el semblante. El semblante es lo que transmite un cuerpo. Es decir, que es más lo que está en potencia. Esto no me quería olvidar. Es más lo que está en potencia que aquello efectivamente concreto, real, digamos. No sé si alguna vez tuvieron de ver a un sujeto catatónico, pero impacta y angustia precisamente porque no tiene esta cuestión del semblante. Es casi un cuerpo tomado por la muerte. Estoy hablando de casos en situaciones muy límites, ¿no? Entonces, lo virtual tiene que ver con lo que está en potencia. El término virtual logra cierta estabilidad, tiene una larga trayectoria y logra cierta estabilidad con Santo Tomás. Santo Tomás define lo virtual como aquello que actúa como algo real sin serlo. Es lo que está en potencia. Esto es lo que transmite un cuerpo. Esto es algo de lo virtual. Sí, y convengamos que la palabra virtual venía teniendo su ground, como diría Peirce, ¿no? Su campo de representaciones mucho antes de la creación de Internet. Sí, ¿no? Es recién en la década del 80 que empieza a utilizar exactamente. Es recién en la década del siglo pasado que se empieza a utilizar en libros del ciberespacio y esto, en lo virtual, como sinónimo de online. A mi gusto con algunos malentendidos, ¿no? Porque bueno, una de las cosas que también se da por sobreentendido que una entrevista a distancia es virtual, ¿no? Claro. Y cuando me parece es algo que se puede discutir, ¿no? O que no está el cuerpo. O que no está el cuerpo. O que no está el cuerpo. Esto ¿no? Es una discusión. Es una discusión que a mí me interesa mucho en relación a... Bueno. Que creo que fue con lo que nos encontramos. Bueno, en mi caso yo no atendí antes de la pandemia, para mí era novedoso. Quizás hasta si me hubieran preguntado un tiempo antes hubiera dicho, medio raro, ¿no? Y después, como todo, uno fue ubicando allí que el cuerpo, mientras haya voz y haya mirada, exacto, ¿no? No es posible decir que el cuerpo no está presente. Pero volviendo a la cuestión del semblante, ¿sabés qué pensaba también en esta cuestión de lo que se llama también la neutralidad, ¿no? Justo empezaste a hablar de este tiempo, de este momento que estamos viviendo, por lo menos los psicoanalistas que estamos en suelo argentino, y que ha sido tan difícil para nosotros, ¿no? Sobrellevar, algunos dirían, perdiendo la neutralidad, ¿no? Cuando estuvimos en momentos muy difíciles, pensando qué hacer con los honorarios, cómo transitar con nuestros pacientes, nuestros analizantes en el consultorio, una realidad que estábamos compartiendo, ¿no? Y en ese sentido, ¿dónde queda eso que se llamó la neutralidad, ¿no? Esa diferencia que hay que establecer, tal vez, entre neutralidad y abstinencia. A mí me gusta pensar que neutralidad es tomar partido. Y bueno, el deseo nunca es puro. Exactamente. Claro. Importante es que haya deseo de analista. Y siempre actuamos, estamos donde estamos, como sea.
Sí, que es una premisa freudiana también, ¿no? Absoluta, sí. También cuando Freud dice, bueno, en algún momento el psicoanálisis va a dejar de ser un privilegio de la burguesía europea, ¿no? De la alta burguesía, que era la clientela que Freud tenía, ¿no? Y puede ser que llegue a interesarle a alguien del pueblo, a analizarse, ¿no? Y que pueda llegar a ver instituciones públicas y bueno, ¿no? Y de pronto... Bueno, no. él crea, hoy vos mencionabas, hacías referencia a la República de Weimar, al momento en que escribe Freud, o uno de los momentos en que escribe Freud. En 1918, ahí está el Congreso de la Internacional Psicoanalítica en Budapest, y él ahí propone crear el Instituto de Berlín, y funciona precisamente para gente carenciada. Esto fue una iniciativa de Freud durante la República de Weimar. Sí. Sí, porque ahí en relación a la neutralidad, ¿no? La neutralidad, a mi gusto, es neutralidad respecto de no poner en juego el propio deseo personal, ¿no? De quien está ahí oficiando como analista. Ahora, cuando alguien está en una situación que no es deseante en la medida en que algo de su deseo está en suspenso porque está atravesado por toda una serie de cuestiones vitales, ¿no? Que es necesario socorrer, bueno, ahí es donde la neutralidad encuentra su límite, ¿no? Sí. Sí bueno, o no, perdón, ¿no? Sí, tal vez hay veces que hay algo de ese deseo que tiene que ponerse en juego a lo mejor, o que hay momentos en donde salvaguardarlo quizás no es lo más indicado o lo más favorable para ciertos momentos, no digo siempre, pero así como la palabra mata la cosa, también hay veces que necesitamos de la palabra para que la cosa tome cierta vida. Sí. Bueno, el término semblante es empleado en los 4 discursos, está en el lugar de la gente, y a veces el analista tiene que tener el semblante de amo cuando un sujeto corre peligro o va a hacer tonterías. O es un paquete. Sí, claro que sí. El tema es no creérselo. El tema justamente es no creérselo. Exactamente. Si no, de ahí a la canallada hay un pasito. Exactamente. Sí. Y a mí me gustó la primera parte del título, Sergio, que es la salud de los semblantes, Sí. ¿no? ¿En qué pensabas cuando pasaste ese título? No sé si ya lo habías usado el título en algún programa, en algún artículo, en algún lado. No, para nada. ¿Se te ocurrió ahí? Acá, para Pulsión de Radio. Me pareció entre divertido y ridículo, porque la salud es un término de la medicina, o es un término legal, está la ley de salud mental, en fin, pero lo del psicoanálisis no va por el lado de la salud. El síntoma está ahí y no, en todo caso nos podemos llegar a servir del síntoma, pero no estamos para erradicar el síntoma. No, me pareció como una cosa así, como para despertarnos. ¿De qué mierda estamos hablando? Si hablamos de salud de los semblantes, un poco para divertirnos esto. Bueno, pero más o menos, porque estando eso en conexión con el momento en que vuelve, ¿no? En que insiste, en que cobra vida de nuevo el Eternauta, ¿no? Sí. Parece que ahí la salud de los semblantes, ¿no? Porque vos decías que, bueno, aparecen en la miniserie
pero que aparecen, en realidad aparecen mezcladas muchas cosas, ¿no? Porque hay ciertas pinceladas, ¿no? que le pone Bruno Estañaro a esta reversión del Eternauta, ¿no? Esta reversión cinematográfica. Por ejemplo, Oesterheld, cuando empezó a sacar la tira, no había escuchado a Billy Bond, Ajá, ¿no? exacto. Ni había sucedido lo de la guerra Malvinas tampoco, ¿no? Exacto. Y sin embargo hay algo de lo que podríamos situar a nivel del semblante en el Eternauta, en aquel de los años 50 y en este que aparece ahora remasterizado, ¿no? Que son distintos, pero son los mismos, se podría decir, ¿no? Que gozan de buena salud. Acuerdo, ¿No? Tendrá sí. que... Yo creo que sí, y que esto es el legado simbólico de una nación. Son esos, si querés, referentes que se han ido constituyendo a lo largo de la experiencia de un pueblo, y que cada tanto tenemos la oportunidad de rescatarlos. Fíjate que en la primera parte de la serie aparece toda una suerte de anarquía, bandas que se matan entre ellos, o sospechas. El mundo cambió, dice Favalli, ya la solidaridad no es un valor. Y sin embargo, ese padre buscando a su hija, pareciera que ahí algo de lo más ético emerge. A mi gusto es un símbolo, porque es nada menos que un adulto que se hace cargo de un adolescente. Y creo que es una deuda que tenemos los adultos con todos los adolescentes, todas y todas. Y es ahí donde aparece la máscara. En el único texto que Lacan dedica a la adolescencia es a partir del texto de Wedekind, El despertar de la primavera, donde el protagonista es el enmascarado que rescata a un chico al borde de la muerte. Y ese chico se despide del agente mortífero, le dice adiós Mauricio, le dice. Mauricio lo quería llevar a la tumba. No. Hoy tengo la sensación de que todo nos está haciendo signo. Todos los caminos nos están conduciendo. Lo que pasa es que usted diga que ahora la puerta es amarilla y ya de acá... Es que hay algunas representaciones que vienen como muy sobrecargadas de Pero también ahora, ¿no? Pensaba, una A estaría muy bonito en ese título, a la salud del semblante, ¿no? Pensando que en ese sentido, ¿se acuerdan que cuando se brindaba, decían salud justamente para que no se intoxicaran? La vez que viene, antes de mandar el texto, consulto. Estamos compartiendo ideas. A la salud de los semblantes, está buenísimo. ¿No? Que en ese punto me parece que también es muy interesante esta posibilidad de que se pueda intoxicar, ¿no? Esta cosa de los incautos, y cuanto más cerca o más lejos estamos de esos que yerran en función de cuánto nos dejamos contaminar, pero no lo suficiente, ¿no? Advertidos, pero no intoxicados, podríamos decir, ¿no? No lo suficientemente extasiados como para olvidar que es un semblante. Eso. Ahí está. Exacto. No creérsela tanto. Sí. O por lo menos con alcoholemia. Sería salud, pero con alcoholemia para el semblante, para medir. Seguila, que está buena. ¿Cómo continúa? En ese punto, claro, porque me parece que en esta cuestión del semblante, a veces en nombre del semblante se hacen y se dicen cosas que tienen que ver con la dificultad que implica que justamente que el analista está ahí afectado.
Y si hay algo que hace que un analista esté afectado es precisamente en cuerpo, ¿no? Ajá. No sé qué pensás, pero me parece que no hay otro modo. Y que en todo caso habrá que ver cómo nos las arreglamos con eso, ¿no? Y que Sí. día a día nos encontramos, sobre todo quienes trabajamos con jóvenes, en esas afectaciones de las cuales no es prudente, no es ético, tanto, ¿no? En esto de la neutralidad que decías un rato, ¿no? No podemos recusar tan fácilmente del lugar que allí se nos otorga, ¿no? Ajá. En ese sentido, decía que, bueno, eso salpica. Sí, de acuerdo, totalmente. Bueno, Freud inventó el diván porque se cansaba de estar en el cara a cara, así que fue una manera de protegerse. Y él, hay una frase donde él dice: desaconsejo la práctica de esta, llevar adelante esta práctica, pero bien, al que lo quiera hacer, que ponga el pecho. Y habla del pecho. Me recuerdo que la frase, la palabra es el pecho, bien, del cuerpo, porque esto no es ninguna pavada, ¿no? En otros términos. Y lo está poniendo en términos del cuerpo. Sí, y lo tenemos que tener muy en cuenta porque recibimos mucho, recibimos mucha carga, exactamente. Sí. La clínica nos ayuda en todo el trabajo clínico, la supervisión, este encuentro, todo lo que las disertaciones, el estudio y demás, y todo el trabajo clínico sobre el semblante tiene que ver con preparar al practicante precisamente para poder ocupar ese lugar y ser ese objeto vacío que no es tan fácil. Sí, no ser una pantalla rígida. No ser una pantalla rígida. Qué lindo eso. Bien. Bueno, como siempre, se pasó rapidísimo. El tiempo acá pasa como en una nave espacial. Muchísimas gracias. No, gracias. Siempre muy, muy grato. Bueno, muchas gracias por venir. Sergio, si te querés quedar para nuestra próxima hora, bienvenido. Y si no, nos veremos en breve. Ahora en la pausa combinamos. Muy bien. Bueno, y nosotros nos vamos a una pausa comercial de la radio. Vamos a hacernos unas fotografías ahora, nos cruzamos con Daniel Besclein, con Daniela García, etcétera, y a la vuelta estamos con el Rincón de los Libros y con la agenda cultural. En Pulsión de Radio ya se viene el Rincón de los Libreros, la columna que en tu biblioteca no puede faltar. Muy buenas noches, amigos de Pulsión de Radio. Es la alegría de siempre de poder saludarlos desde la ciudad de Rosario. Germán, del Juguete Rabioso Libros. Mando un gran abrazo a toda la mesa, Diego, Gabriel y por supuesto a la audiencia. La idea de hoy es poder comentar un libro de muy reciente aparición. Su título es muy convocante, se llama ¿Por qué el psicoanálisis? Está escrito por dos grandes psicoanalistas, Jorge Hinkis y Juan Bautista Ritmo. Fue editado acá en la ciudad de Rosario por el sello Otro Cauce. La edición está al cuidado, por supuesto, de sus editores, Juan Pablo Gonela y Andrés Palavecino. Es un libro importante, son casi 300 páginas. Pero lo más importante es que nos vamos a dar el gran lujo de poder conversar un ratito con uno de sus autores, con Juan Bautista Ritmo, a quien, bueno, saludamos, agradecemos por supuesto su predisposición, su tiempo. Juan, muy buenas noches, es una gran alegría poder conversar este ratito con vos para Pulsión de Radio, sobre todo hacerlo en ocasión de un nuevo libro, que es una circunstancia que tus lectores siempre celebramos. Así que, bueno, te dejamos saludar a la mesa y después inmediatamente empezamos con las preguntas. Buenas noches, Diego, Gabriel y audiencia de Pulsión de Radio. Bueno, Juan,
Tenemos entonces un nuevo libro, lo escribiste junto a Jorge Hinkis y como le comentábamos recién a la audiencia, lleva por título ¿Por qué el psicoanálisis? De acuerdo al título, uno podría pensar que se trata de una vindicación, de una defensa de la práctica del psicoanálisis, práctica que tanto tal estaría más bien supuesta, ya constituida. Sin embargo, lo que encontramos es más bien un cuestionamiento, ¿no? El libro problematiza precisamente aquellos puntos donde se podría pensar que el psicoanálisis encuentra los contornos de una práctica de algún modo estandarizada. ¿Cómo lo percibís vos? Justamente se trata de eso. Se trata exactamente de que por qué el psicoanálisis depende de que la práctica nuestra no es una práctica estandarizada. Y en tanto que tal, justamente porque sus límites siempre deben volver a plantearse una y otra vez de un modo incesante, es lo que asegura la vitalidad de la disciplina nuestra. Totalmente. El libro está dividido en dos grandes secciones. La primera bajo el título La invención neurótica, donde tiene de algún modo la palabra la histeria. Y la segunda se titula El eros o la discordia del saber. Y en esta sección van a tomar la palabra las mujeres. Este habla de las mujeres, va a rebatir en muchos aspectos la teoría sexual femenina tal como la articulara Freud. Va a tornar risible varios tópicos, algunos de los cuales son atinadamente reubicados como fantasías masculinas, pero también va a testimoniar que hay un nudo que Freud capta en la cultura de su época, que en líneas generales sigue siendo la nuestra, es decir, que no habría perdido vigencia, y que por tanto me gustaría pedirte, Juan, que nos hables entonces un poco de esto que el psicoanálisis viene a decirnos a través del habla femenina, si fuera lícito expresarlo así, ¿no? Bueno, justamente el tema del habla femenina atraviesa absolutamente todo el libro. Pero me parece que en este punto tendríamos que pensar en lo siguiente. Al habla femenina llegamos a través de la histeria, aunque evidentemente el habla femenina la trasciende y la trasciende completamente. Sin embargo, la histeria es la única vía hacia ella. Pero lo que interesa sobre todo del habla femenina, el modo en que indisociablemente está ligado al habla masculina. Y con esto quiero decir al habla portadora del falo. Es una evidencia, yo diría, corriente en el psicoanálisis, pero que una y otra vez hay que volverla a actualizar, que la posición del hombre con respecto a la mujer como falóforo, como portador del falo, que refiere al poder, pero al mismo tiempo a un poder en decadencia, indudablemente, es una posición extremadamente conflictiva. Por algo se ha dicho muchas veces, y con las mejores razones, de que en la relación sexual la posición débil es la del hombre, no la de la mujer. Aquí tenemos cerrado un circuito que abarca de una manera cabal, yo diría, el campo de la experiencia analítica. Muy bien, Juan. En la lectura del libro se da un efecto muy especial que creo se debe a esta escritura a cuatro manos que practicás con Jorge. Sucedía algo similar en Segregación y Judaísmo en el Moisés de Freud, que publicaron hace algunos años. Es como una especie de tensión interna, porque ambos no dicen enteramente lo mismo. Cuando visitan algún tema, las perspectivas en muchos aspectos se desdobla, hay desplazamientos sutiles, obviamente matices, pero también algunos puntos de confrontación. En este libro creo que hay más indicios quizá de la procedencia de cada texto, e incluso una especie de cierre, que es un intercambio, un ida y vuelta, que muy bien titularon Entredichos, donde cada texto sí está efectivamente firmado. Pero creo que en general es claro que no se preocupan tanto por la autoría puntual de cada texto, sino más bien por la conversación, entendiendo que conversación no excluye, por supuesto, polémica. ¿Has tenido el tiempo o la distancia respecto al libro como para pensar esta cuestión de estilo o de enunciación? ¿Lo conversan con Jorge? Me parece que es uno de los puntos más delicados de todo,
porque efectivamente este libro está de algún modo construido a cuatro manos, pero a través del diálogo, porque cada uno de nosotros redactó en su propio estilo lo que debía redactar. La segunda parte fundamentalmente es mía, la primera parte fundamentalmente de Jorge. Cualquiera puede reconocer esa característica. Sin embargo, están constantemente entrecruzadas porque hay un diálogo abierto que supone que a partir de coincidencias absolutamente esenciales, esto no suprime las diferencias, sino que al contrario, las pone de manifiesto. Pero son diferencias que yo diría que no son contradictorias, son diferencias de intensidad, diferencias de aspectos secundarios que sin embargo tienen extremada relevancia y sobre todo diferencias en cuanto al respecto al modo de interrogación de los temas. Creo que el mío es un estilo más asertivo que el de Jorge. El de Jorge es menos asertivo y al mismo tiempo más, diría, incisivo. Y esto queda de manifiesto en la última sección, que me parece que retoma una vieja experiencia que ya la habíamos puesto en práctica en otro momento, con otra revista que dejó de salir hace años y que espero que en algún momento pueda volver a la luz, que es la práctica del entredicho. El entredicho supone un juego de diferencias y al mismo tiempo un juego de coincidencias que es el que permite el diálogo. El diálogo no es el diálogo clásico del liberalismo, donde cada uno tolera las diferencias, pero simplemente se limita a tolerarlas. Es algo mucho más profundo. Supone un acuerdo y al mismo tiempo aspectos donde existe un desacuerdo que sin embargo, nos cuestiona a cada uno de nosotros. El desacuerdo a mí con Jorge me divide y supongo que a Jorge le pasa exactamente lo mismo. Vuelvo a lo que me sugería el título, ¿por qué el psicoanálisis? Y atendiendo quizá al prólogo, que alude explícitamente a la época actual, es como que tiendo a completar el título. Sería algo así como, ¿por qué el psicoanálisis aún? ¿Por qué el psicoanálisis todavía? O más precisamente, debería ser, ¿por qué el psicoanálisis ahora, hoy, en un momento político de tanta incertidumbre, de cierta descomposición del lazo social, de toda una nueva fenomenología del malestar en la cultura? Creo que el libro está lejos de proponer al psicoanálisis como un sistema de pensamiento que fuera a ofrecer respuestas o soluciones empaquetadas a la medida de estas inquietudes. Sin embargo, en este contexto dominado por el exceso, el vértigo, el tóxico centralmente, y frente a la opacidad radical del otro, ¿pensás que hay una proliferación de fenómenos que justificarían, para utilizar una fórmula que creo haberte leído o escuchado, la extensión de la acción conjetural más allá de su especificidad analítica? O quizá, para decirlo más sencillo, ¿hay un esclarecimiento que el psicoanálisis pueda aportar en un escenario como este? Sí, el tema de la acción conjetural efectivamente se extiende más allá de la especificidad analítica. Sin embargo, no deja de contemplar campos totalmente diversos. Creo que si algo hemos querido evitar en los textos que hemos escrito juntos y en los escritos que cada uno de nosotros escribe, es que el psicoanálisis es una figura, o constituye, mejor dicho, una figura imprescindible en el diálogo de las ciencias actuales, que Lacan llama ciencias conjeturales. Sin embargo, no es invasivo. Se dedica a plantear problemas a otra disciplina, pero son las otras disciplinas las que deberían hacerse cargo de los problemas que el psicoanálisis plantea. Una de ellas, por ejemplo, que me parece una cuestión totalmente esencial, es que Freud asimila el malestar de la cultura a la neurosis. Yo no quiero con esto decir que podamos reducir el concepto de cultura a la noción de neurosis, para nada. Cuando un poeta tiene, por ejemplo, que adecuarse a funciones métricas, yo no estoy pensando en absoluto en la neurosis. Hay algo que excede al campo de la neurosis. Sin embargo, hay
la neurosis no deja de interrogar y de un modo incisivo todo el campo de la cultura, evitando que este sea un campo de pura idealización. Esta es una discusión abierta, me parece que hay que prolongarla en largo tiempo y bueno, yo no tengo soluciones con comillas o sin comillas, solo sé que tengo que establecer el diálogo en este terreno que estoy intentando describir. Un rumor que se dejó escuchar estos días asegura que volvería a circular en papel una revista que tuvo una existencia quizás fugaz, pero vista en perspectiva muy significativa. Me refiero a la revista Diatribas, de la que se llegaron a publicar 3 números entre julio y diciembre de 2001. Es decir, en plena antesala del estallido económico, político y social de diciembre de 2001. Creo que no debe ser casualidad, ¿no?, que parte sustancial de aquella redacción se vuelva a convocar ahora por instancia del trabajo incansable de Maximiliano Crespi y la editorial 17 Grises para darle vida a una segunda época. Entre los colaboradores de la revista estaba Gruner, Hinkis, Guzmán, y por supuesto vos, Juan. ¿Podés refrendar este rumor? ¿Qué nos podés anticipar? Diatriba comenzó a salir, como vos mismo lo estás marcando, en un momento clave del país, a la altura del 2001. Justamente ahora se nos ocurre, en un momento también clave, aunque muy distinto al del 2001, volver a sacarlo. Pero, ¿cuál sería la especificidad de Diatriba? Diatriba, si por algo se caracteriza, es, en primer lugar, porque puede dar cuenta de la posición del enunciante y bajo ningún punto de vista se refugia en la llamada objetividad política. Ese es un concepto totalmente esencial. Y en segundo lugar, porque justamente el intento de demostrar es que no habiendo salidas, hay que buscarla del modo más insistente posible, sin dejar de ejercer el mayor de los rigores posibles. Cada cual se va a hacer cargo con su propio estilo de esto y bueno, estamos en un proceso de búsqueda. Va a salir el primer número y espero que dentro de poco el segundo punto, el segundo número. Bueno, Juan, creo que esta es una linda noticia en este contexto un tanto desértico en el que nos estamos moviendo y creo que es una linda manera de cerrar esta charla. Agradecerte, por supuesto, muchísimo tu tiempo, por supuesto tu trabajo, tu escritura. Creo que ha sido una charla muy rica. Pasamos un poco a despedirnos de la audiencia de Pulsión de Radio. Te mandamos un gran abrazo. No, te agradezco a vos por haberme convocado. Me parece importante que nuestro texto circule y además que se nos consulte nuestras opiniones con inteligencia como lo estás haciendo vos. Muchas gracias, Juan, de nuevo. Bueno, y cerramos entonces esta emisión desde Rosario. Me gustaría ya comprometerme para la próxima a hablar de otro libro también escrito a 4 manos. Vamos a establecer una especie de temporada de duetos. En este caso se trata de un libro editado por Laborde, obviamente acá también en Rosario, y involucra a los psicoanalistas Jaime Fernández Miranda y Pablo Peusner. Su título es Entre el juego y la palabra, 2 psicoanalistas en la clínica con niños. Es un muy lindo libro para comentar, así que la próxima estaremos con eso. Les mandamos entonces un muy fuerte abrazo a la mesa, Diego, Gabriel y a toda la audiencia. Bueno, la mesa te manda un fuerte abrazo a vos también, Germán. Acá, bueno, tenemos una mesaza hoy. Tenemos una super visita. Super visita. ¿Qué tal, Daniela Pesclen? ¿Cómo le va, Gabriel Pulice? Bien. No sé tu apellido. Hoy ¿sabes qué? No sé nada. Prometo que te hago los deberes. Este programa termina mal hoy, me parece. Florentina Gamarra. Gamarra, eso me acordaba. Ahora yo voy a fingir demencia. Vos decile, no me acuerdo nada. Daniela Pérez, decile. Claro, él me dice así. Decile Daniela Pérez. Bueno, pero, perdón.
Perdón, me dejan terminar de saludar a sí, Germán, perdón. Armando y el agradecimiento también para Juan Bautista Ritmo y bueno, el anuncio de la presentación para el próximo Rincón desde Rosario del libro de Jaime Fernández Miranda y Pablo Peusner. Entre el juego y la palabra, así que bueno, lo esperamos. Nosotros nos vamos ahora a una pausa musical y a la vuelta Daniela Pérez nos va a presentar el Sí. Volver a vivir. para, ¿no? para Para sobrevivir sobrevivir o cómo vivir de nuevo. Bueno, pero es más o menos Es más o eso. menos, Bien, de eso vamos vamos a a la pausa musical Eternauta. En Pulsión de Radio, la agenda cultural late. Bien, Aquí estamos entonces con parte del equipo de Para sobrevivir o cómo vivir de nuevo. Entonces esta agenda cultural, lo que vamos a hacer es una entrevista para conocer un poco esta obra que personalmente me impactó mucho. Es una obra de danza que está en la Fundación Cazadores. Si bien en realidad quedarían 2 funciones, 2 viernes, está todo agotado. O sea que quien después de la entrevista quede con ganas de ir a ver Para sobrevivir o cómo vivir de nuevo, va a tener que esperar hasta el viernes 30 de mayo. La obra está durante mayo, los viernes a las 21:30, la Fundación Cazadores, que está en el barrio de Chacarita. ¿Con quiénes estamos? ¿quién aquí? nos acompaña Claro. hoy? Tenemos a Miranda, Miranda Siriano, productora, que también va a hablar de la obra. Explica muy bien sobre la obra. Está Luciana Berti Hola, ¿qué tal? y Milagros Muñoz. Hola, ¿qué tal? Bienvenidas, muchas gracias por venir. La que no está es Daniela García. No está Daniela García, tuvo un problema, nos pide disculpas. Pero bueno, está claramente representada, ¿no? Decíamos que Milagros y Luciana son 2 de las 4 intérpretes en escena. Y bueno, les presento mínimamente un poco la obra para saber qué vamos a ver. Por favor. Para sobrevivir o cómo vivir de nuevo es una obra de danza. Es una obra de danza que se agradece que tiene escenografía y vestuario, y todo eso ayuda a crear o vamos a decir, a engordar, aprovechando este vestuario que sí, es medio Michelin, a engordar el lenguaje de la danza, el lenguaje cinético, que está muy bien dirigido y tiene una línea narrativa, pero no en el sentido de narrativa de cuando vemos una obra con texto o atravesada por el texto, y sí en el sentido en que la tensión que construye está muy bien llevada por ellas 4. Es importante decir que ellas 4 están en escena todo el tiempo prácticamente, cuando salen 2 segundos. Estamos en escena. Están en escena todo el tiempo. Hay una tensión narrativa. Hay una tensión narrativa, hay una tensión en relación al devenir de la propia acción. O sea, la acción construye tiempo. Que eso, si no hay buena dirección en danza, en realidad la sensación es que se va desgranando y que es una cosa después de la otra y que no necesariamente una cosa, una escena conduce a la otra. Para sobrevivir o cómo vivir de nuevo, para que visualicen un poco, es toda blanca, por lo menos en lo objetual y en lo de vestuario. Después pueden sumarse otros colores, pero hay una impronta muy blanca. Hay una mesa que puede dar lugar a mucha imaginación. Hay una mesa que está en plano inclinado y al igual que las 2 sillas están como recortadas, como si estuviesen derritiéndose, hundiéndose, que es este mundo de, me lo anoté porque me sé clave, ruinas y transformación. Que lo encontramos en el título no es pretencioso, el título es una puerta de entrada a un mundo en que a una obra en que las emociones son el corazón oceánico que lleva la sucesión entre escenas. Estas ruinas y transformación
se alternan y coexisten como tensión. No es como, bueno, están todo en ruinas y termina bien esta transformación. Digo, hay una tensión donde a veces no es clara si es la ruina o la transformación, ¿no? Con todo lo complejo y lo empatizable que genera eso. En la función que yo fui, era la segunda función, y había una sensación en el público. ¿Vieron cuando, es una de las cosas cuando yo veo una obra, miro cómo está el público? O sea, no la recomiendo solo por mí, también veo cómo responde la sala. Y había una especie como de no de inquietud, pero sí de expansión del cuerpo, como quien se proyecta hacia adelante, ¿sí? Porque lo que tiene la sala B de la Fundación Cazadores es que es una sala de espacio reducido. Sí, entonces, estamos muy cerca. Es íntima. Exacto. Es un espacio muy íntimo. Entonces, la sensación es que nosotras respiramos ese aire que está en sus respiraciones, ¿no? En sus respiraciones agitadas. Sí. Y esa intimidad construye una intimidad desde ese mundo emocional que, vuelvo a insistir, está muy bien trabajado en el movimiento. Voy a ser muy corta con este comentario, que va a ser que en obras que están más centradas en el texto, y claramente pueden no tener una buena dirección, hay una idea de un mundo emocional que pasa hasta la cara, ¿no? Como un teatro malo es hasta la cara y el cuerpo es otra cosa. Y en la buena danza, el cuerpo es, ¿vieron esta idea de, me duele el cuerpo, pero está la cabeza y el cuerpo por separado? Esta cuestión muy occidental. Bueno, en la danza, en esta obra, el rostro, el cuerpo, es todo un conjunto. ¿Sí? Entonces, vamos a preguntarles a ellas. La primera pregunta es, ¿cómo se relaciona? Cuando ustedes empiezan en el proyecto, si ya la obra tenía este nombre, y como si las invitan a trabajar en una obra con este nombre, ¿no? Bueno, para sobrevivir. Bueno, en principio quería, hola, yo soy Luciana, y bueno, mandarles un beso a nuestras dos compañeras, que son Camila Vega y Violeta Vicario Furfaro. Y quería sumar a esto que hablaba sobre la narrativa y la tensión. Creo que es una obra muy física. Quizás no es igual es larga, pero digo, no es tan larga, y es muy física. Entonces el desarrollo está realmente en el cuerpo, como que no hay una búsqueda de sumar capas que sean más ficcionales o teatrales en sentido estático, sino que es como, bueno, esto que estamos entregando es puramente físico, y eso también no solo habla del movimiento, sino de, bueno, la respiración, la agitación, sudamos como locas y todo eso, al ser un espacio íntimo y reducido, y claro, y bueno, se ve, se huele también, se siente todo. Sí, se siente el calorcito. Y lo del nombre, antes se iba a llamar Técnicas para Sobrevivir, ¿no? Técnicas para Sobrevivir existió en un momento. Creo que fue parte de esta misma transformación, ¿no? Como fue apareciendo ese nombre. Fuimos pasando por diferentes. Digo, en un momento se habló de redención, o sea, como... Y después fue como encontrando... Y como es una obra que viene de una investigación de casi 1 año y medio, fue muy interesante como ese proceso que se fue dando, donde fueron apareciendo las escenas, fueron apareciendo como este relato, como no fue un guión armado tan lineal, ¿no? O sea, como que hubo un intercambio, una insistencia, y eso mismo, ese universo que fue apareciendo, mismo con el vestuario, con la música, digo, todo el proceso de la obra, hasta el nombre, fue como apareciéndose. En profundizar, exacto, en esa en persistir. Total. Claro, que es la insistencia del sobrevivir, ¿no? Sí, también. Totalmente. Y de repente, ¿no? Como cuando aparece algo y hay una claridad. Que decís, ok, sí, es este. Como, ¿viste? Te mirás así, aparece.
Y así se llegó a Para sobrevivir o Cómo vivir de nuevo. Y hay, ¿qué lugar tuvo entendiendo que muchos de estos procesos, ¿no?, en la danza contemporánea son procesos colectivos, en el sentido, digo, son 6 personas que están, pensando en las 4 intérpretes, Miranda, productora, y Daniela García, directora. Y más allá de proponer material y generar lenguaje, ¿qué lugar tuvieron sus emociones? Yo creo que un poco la partida o la partitura fue eso, porque si bien en la obra es mucho cuerpo, es muy física, como decía Lu, cobra sentido a partir de esta emoción o de esto que es lo primitivo, en verdad. Y es esa convivencia entre el cuerpo, lo físico, la emoción, que te da también este mundo de una mesa corrida. En principio nosotras teníamos como eso como punto de partida y algunos textos, pero todavía no estaba el título. Entonces, de alguna manera era así, convocar o estados o emociones o dolores personales convive, o sea, no son cosas aisladas, sino que una cosa hacia la otra. Y la emoción creo que es como ahí, está ahí todo el tiempo. Además de que, bueno, nosotras tal vez, no quiero spoiler mucho la obra, vengan a verla, pero hay una compañera que está constantemente entrando en distintas emociones y eso es como gran parte de la obra en sí, de lo que hacemos, de lo que le pasa al cuerpo. Así que no se puede dejar de lado. Claro. Sí. Porque justamente lo que se ve, hay algo de lo interesante del movimiento que ustedes trabajan, y esto que digo que el rostro es parte del cuerpo, que está claro el momento en, ok, ahora vienen golpes, o ahora vienen olas, ¿no? Ahora algo. Y está la singularidad de cómo cada una lo hace. Uh-huh. Y esa singularidad es muy orgánica. Yo creo que eso tiene que ver con Daniela y con la dirección concretamente. Y en ese sentido nosotras trabajamos con pautas o con propuestas que ella trajo, pero el material cinético o la propuesta coreográfica en sí se fue armando de lo que cada una trae. Entonces la obra es una convivencia de nuestros lenguajes constantemente. Que si bien nos conocemos y sabemos... conocemos a la otra bailando, no es algo impuesto, no es que vino y dijo, bueno, quiero esto, sino que bueno, a mí me gustaría trabajar sobre este universo, esta acción o esta pauta, y bueno, que sale, bueno, a improvisar, a investigar, a desarrollar, a seleccionar también. Claro. Es como un proceso creativo que fue largo, pero fue muy intenso. Muy profundo también. Sí, Dani es muy clara, pero dentro de esa claridad, bueno, cada una va profundizando y profundizando, y capaz son cosas simples, pero a la vez extensas. Eso hace que sea orgánico también, como cada una tiene su particularidad, todas igual en convivencia, ya trabajamos juntas. Dani dirigió un proyecto ya con nosotras y otras intérpretes más. Entonces hay algo también de ese lenguaje que... Sí. Y creo que en eso también está bueno destacar que a veces la imagen puede ser muy, muy efectiva y bueno, hicimos cosas que estaban buenísimas, pero si no encajan... Eso no construye claro, es como, bueno, tampoco nos vamos a poner viciosas o bueno, esto es lindo, no, bueno, será en otro momento, lo guardaremos, pero... Sí, en ese sentido, la obra no es pretenciosa en el sentido que no se reduce, por ejemplo, un recurso, que no está ni bien ni mal, pero una ve obras que, bueno, dice, vamos a través de este recurso va a atravesar todo. Sí. Y cuando yo digo que se agradece, porque en danza contemporánea, por cuestiones contextuales que todos sabemos, no siempre está esta posibilidad de que haya un vestuario realmente pensado que lleva a otro mundo, ayuda a un imaginario diferente, que no sea
algo que uno juntó en dos lugares. Digo, de verdad hacer una ropa que cambia el cuerpo, cambia la forma del cuerpo, permite sacar de la cotidianidad e imaginar, esto es como un ser, es un humano, pero como, no sé, con protuberancia de sus dolores. Vaya uno a saber el imaginario que justamente este lugar de no una representación directa y no tan cotidiana lo permite. Entonces, la obra, decía yo, que no es pretenciosa en el sentido que trabaja teatro. El teatro que es cuerpo, en escena, hay direcciones, hay gente, y le agregamos en los últimos siglos, bueno, luz, ¿no? Quiero decir. Pero de verdad que está la luz y la música, está al servicio del relato. Sí. Bueno, mira, nombrando eso, en la investigación que hubo, por ejemplo, del vestuario, se nombraba mucho eso. O sea, las vestuaristas, que es Estudio Soifer, que son unas brutas, o sea, unas brutas, un talento espectacular. Ellas lo que traían era el vestuario en función del movimiento, de los cuerpos, y que fue una investigación en la que ellas estaban como muy claras en eso, desde el principio. O sea, como de venir, ver lo que las chicas estaban investigando y a partir de ahí entender que eran ellas sumándose en ese tránsito y en ese movimiento y no al revés. Entonces, como el entender esos procesos de esa forma es como muy interesante, porque después lo ves y no es obvio. Es como, ¿no? Porque son unos vestuarios como bastante, eso, como con mucho volumen, y entonces entender ese proceso desde ahí y cómo las chicas lo fueron investigando y ellas habitándolo en el cuerpo también, en el movimiento, entender cómo, bueno, cómo se incorporaba el vestuario cuando hacían sin vestuario, cuando ensayaban sin vestuario y con vestuario. Digo, todo eso fue parte de este proceso que... Sí, me acuerdo que una vez, perdón, hubo uno de los primeros, no sé si los primeros ensayos, pero ya empezamos a... teníamos idea de lo que estaba pasando, pero bueno, todavía no tanto. Y Mía, que es la chica que hizo el vestuario, trajo su compu y dijo, bueno, para ustedes, ¿qué les trae la obra? Y claro, nosotras nunca nos habíamos hecho esa pregunta, las cuatro mirándonos. Y cada una dijo unas cosas espectaculares y fue como, ok, bueno, esto está pasando, claro. Vamos a hacer algo loco. Vamos a hacer algo potente. Sí. En ese sentido, una pregunta, este vestuario voluptuoso, ¿no? Como un muñeco Michelin, pero solo en algunas zonas, ¿sí? La idea es que es parte del cuerpo o que no es parte del cuerpo. ¿Son cuerpos que son así como la mesa? ¿Esa mesa es parte del cuerpo para ustedes o no? En su viaje. Digo, para eso es lo bueno de no hablar con la directora. Es como ustedes. Claro, porque esto, para que sea más claro. Sí, después le vamos a preguntar qué opinan de la directora. El momento chisme. Yo tengo otra preguntita también, sí. Pero después de... Sí, para mí es mi cuerpo. Es muy loco, pero pesás más, tenés otro tamaño, ocupás el doble, de pronto, no sé, hacer pis antes de la obra también significa otra cosa, como que el trato, yo trabajo mucho con ellas en escena, particularmente como mi rol, y sí, si no tuviese ese cuerpo, la fisicalidad sería otra, el estar, el caminar, todo. Sí. No, coincido, es parte del cuerpo. Al igual que la mesa, como todo te corre de otra manera muy distinta. ¿Tu pregunta, David? Sí, porque hay una palabrita que insiste desde el principio, ¿no? Que es la investigación, ¿no? Y podrían contar
algo más en relación a esa investigación? ¿A qué le llaman investigar en danza, en teatro? Interesante. ¿No? Sí, justo cuando hiciste la pregunta pensé y me acordé. Yo me sumé al proyecto unos meses después de ellas. Y el primer ensayo no entendí absolutamente nada. Y una de las pautas que trabajamos fue el ahogo. El ahogo, la desesperación, el dolor. Entonces, investigar sería un poco poner el cuerpo en danza, poner el cuerpo en relación a esas emociones o esas sensaciones que te nombran. Y a partir de eso, una construye imágenes o de las imágenes va a las emociones. Eso es particular en cada una. Y bueno, y después vas viendo capas. Le sumás lecturas, información, el intercambio. Siento que la investigación no es puramente en el momento, sino que la investigación es cuando te va atravesando en la vida, en el cotidiano, y decís, en verdad esto tiene que ver con esto otro. Y de repente, no sé, se te despierta y aparecen cosas que, bueno, después una prueba en el ensayo, pero cuando es transversal me parece que ahí toma más sentido. Investigación en danza es un poco eso. No sé si se puede separar. No, está bien, sí, porque vos decías, hay de pronto, bueno, una suerte de consigna y ahí se pone en marcha una exploración en relación a la polisemia de esa consigna también, ¿no? Sí, es prueba y ensayo, Sí, hay un trabajo, digamos, en esto de casi de sinestesia. O sea, digo, pasamos una cuestión metonímica de, bueno, ¿no? ¿Sin anestesia? No, sinestesia. Como de una materialidad, ¿no? Desde la palabra, las imágenes, ¿no? Digo, y en realidad es como decía Milagros, ¿no? Repercute, entiendo, en cada una. Sí. Creo que algo, digo, que es lo que se siente cuando uno va a ver la obra, todo pasa a través de ellas. Y se siente, eso es muy material. No es por un segundo analítico. Entonces, cuando hay otro tipo de investigaciones, ¿no? Digo, otro tipo de investigaciones más académicas, tienen un objeto que es externo. Claro. Y hay un lugar analítico y racional. Acá todo lo que estás investigando están transpirando. En concreto, lo que estamos haciendo, ¿no? Se ahogan, transpiran. Sí. Entonces la investigación es igual a mucho esfuerzo. Sí, y a lo propio también, como bueno, ahogarse y desesperarse para mí puede ser muy distinto a lo que es para Mili. Y bueno, y compromiso. Sí. Porque si no te ahogás, ¿no? Si no buscas ahogarte, no pasa. Es que creo que también tiene que ver con la suma de las capas, ¿no? Y como en muchos sentidos, como desde la insistencia en el proceso. Y también esto de, bueno, y cuando se suma la música, y cuando se suma el vestuario, y cuando entra la escenografía, digo, hay algo que creo que tiene que ver con ese terreno, ¿no? De la investigación y de, ok, esto te impacta y entonces te cambia, o sea, está la transformación que vos nombrabas antes, ¿no? Como el compostaje del material, algo de eso, ¿no? Como de... Bueno, entre ellas siguen intercambiando todo el tiempo. La obra sigue estando como en un proceso vivo también. Entonces creo que hay algo de eso que, por lo menos yo llamo la investigación, ¿no? Como que sigue, es una búsqueda, es un descubrimiento. Porque, ¿cómo era tu papel en los ensayos, Miranda? Yo lloraba todo el tiempo, la verdad, ¿qué te voy a decir? Yo estaba así. ¿Porque salía muy mal los ensayos? No, porque yo te digo, hay algo desde ese lugar de estar de espectadora desde un momento tan iniciático del proceso a hoy, que bueno, yo me pongo a pensar un poco y ya me pongo a llorar, olvidar. O sea, no es que... Es muy difícil. Sí, nos quiere mucho, Miranda. No, y es un proyecto que te mueve realmente, o sea, el nombre, para sobrevivir o cómo vivir de nuevo, es como inevitable que no te mueva todo. Y
Seguí hablando, Miru. No, y que había algo de eso, ¿no? De estar en un lugar de espectadora y de verlas poner el cuerpo, transmutar toda esa información y al mismo tiempo poder intercambiar, ¿no? Porque era como, al final de algunos ensayos nos poníamos a hablar y yo decía, a mí me llevó a, no sé, la ola que te ¿viste? Sí. O como que te toca una fibra que es un poco, como te decía antes, con un lugar que yo disfruto mucho, que es el post de la función, cuando te pones a hablar con la gente y te empiezan a decir, bueno, el ida y vuelta de qué le generó a cada uno, ¿no? Y también con la posibilidad de pensar, bueno, esto es como una pregunta que mientras que las escuchaba pensaba, ¿no? ¿Cuántas vidas tiene un cuerpo? 7, como los gatos. Porque creo que en esto es como, no sé, lo que me están transmitiendo es como si el cuerpo fuera ahí una caja de resonancia, ¿no? Y que no se trata tanto de ponerle palabras a eso que sucede, sino que algo resuene ahí. Hermoso. Y entonces, divino, ¿no? precioso esto que estás Algo de eso me parece que están contándome esa historia, así que... Sí. Va a ser muy difícil resistirse. No, vengan. 30 de mayo. No, pero yo a llorar no voy a ir, ¿eh? No, eso soy yo. No, para eso está la vida. Soy yo. Yo no vi a nadie que llorase, ¿no? No, Al no, contrario, hay algo, bueno, igual no es lo mismo un ensayo estar vos sola de espectadora con las otras 5, que ser un montón de gente. No, por ahí recomiendan sentarse en las últimas filas o como, digo, por todo esto que decían. Del transpirar y de todas esas advertencias que hacían. Saumerio. Caía con un saumerio. Mucho perfume. Perfume caro. Igual siempre le echan la culpa al cuerpo anterior. Claro, como al cuerpo anterior, y sí. No le tiran cosas al público. Más que miradas, no. Es verdad, las miradas son repotentes. Pregunta, ¿había algo prohibido? ¿Algo restringido en ese proceso de creación? Que hay que decirlo, 1 año y medio no suelen ser los tiempos que hoy por hoy se dan, incluso por la ansiedad de vida. Y en general, ¿no? Los procesos que son un poco a contramano de este apuro de vida suelen ser muy ricos. Suelen ser muy gratificantes. Yo creo que la claridad de Dani un poco hace que profundicemos en lo que sí y sabemos lo que no. O sea, no me interesa esto, listo. Entonces hay cierta restricción, pero que potencia lo otro. Bueno, pero ahora que Dani no nos escucha, ¿hubo alguna cosa que les hubiera gustado hacer que Dani no les dejó? Sí, yo quería llorar al final. No, la verdad que, claro. En realidad por eso no vino nada, por eso no vino Dani, ¿no? Por eso mismo, Queríamos cantar. En realidad no se sabe dónde está, hace 3 días que la encerramos. Desapareció. Sí. No, bueno, pasaron muchas cosas, como que también eso. ¿Nunca se enojaron con Dani? Sí, nos enojamos con Dani, nos enojamos entre nosotras. Claro. Sí, pero... Pasa que, claro, eso es parte de lo que es la investigación. Como, Sí. Bueno, que de un día decís, la puta madre. Bueno, chau, al otro ensayo otra cosa, distinto. Y el descarte, digamos. Y claro, es saber que bueno, que hay cosas que van a estar, cosas que no. Sí, que limpiar es a veces volverte a encontrar otra vez con el material, o estar muy convencida de algo que no funciona, como... Sí, eso van manipulaciones, digo, en concreto, digamos, ustedes dos tienen un momento, ¿no? Sí. En que Mili está, digamos, todo está el tiempo manipulando, digo, es la sensación, obvio que salta solita, pero digo, está manipulando estas protuberancias. No solo la sensación, igual. Hay mucho trabajo ahí también. Ok, nos tuvo. Sí. Digo, también la investigación es
probar cosas, probar físicamente qué funciona, no funciona, Sí. y que se mantenga esa tensión, porque digo, si eventualmente hay que hacer una acción que no se pueda, y en eso hay una insistencia en los tiempos en la obra, ¿no? Sí. Esto de Sí. repetir una acción y modularla y hacerla en Ujú. canon, ¿no? Y Sí, entender los tiempos. Cuando uno ya se adentra cada vez un poco más en la propuesta, vas entendiendo, esta imagen me pide este tiempo. También es una obra que propone imágenes y una temporalidad para que la cosa se asiente, que eso es lo lindo que pasa. voy a hacer un pequeño spoil. La obra empieza como un cuadro. Sí. Y eso es el primer cruce entre Mm. artes plásticas Sí, y danza. sí, Es sí. un cuadro vivo. Mm. Sí, Y es a muy partir lindo. de ahí se genera el movimiento. De eso que es que tú y no es que tú, ¿no? Como, Ujú. no me viene la imagen de las fotos de Marcos. Ay, no me sale. Bueno, estos cuadros vivos. Sí, ¿Sí? Ay, me olvidé que está haciendo. Sí. las sí. imágenes De las son imágenes, todas planeando aclaradas. la obra. Claro, No. perdón. Dijiste, voy a hacer un Voy a spoiler. hacer un spoiler. Y en realidad los invitamos a ver ese primer cuadro. Y ese tiempo se sostiene. Sí, Digo, todo esto, vos decías, Mili, lo de los tiempos. Sí, ¿no? sí. Lo que uno va entrando en los tiempos. en los tiempos, en la insistencia y algo de la repetición como recurso que hace que se sostenga, pero que no muera, porque es una repetición que, otra vez lo mismo, se transforma y se construye, siempre en pos de construir un estado, como clarificar el estado. Y también es lindo como intérprete pensar en que una propone en relación a lo que la obra pide. Eso es como- fundamental. no, como ahí hay una... Quitás el ego a un lado, es como, bueno, no importa, si esto que yo quería que pase no pasa, confío. Por algo no está hoy acá, y lo que me toca hacer en pos, a función de la obra constantemente, que mientras más claridad tenés en el proyecto, de qué va, más se puede proponer en relación a eso. Y bueno, es un trabajo en equipo que, nada, construir y crear en equipo hoy creo que es de lo más poderoso. Como cierre de para sobrevivir o cómo vivir de nuevo, les repito, todavía hay lugares para la última función, 30 de mayo, viernes a las 21:30. Está en la Fundación Cazadores, Villarroel 1438. Las entradas la compran por alternativa teatral. Como pequeño cierre en estos minutos, ¿qué imagen de la obra, de su experiencia en la obra, podemos decir, de su imaginario, o sea, les trae la obra, que les genera la obra? Puede ser el momento antes que van a empezar, ¿no? Como la gente está entrando. ¿Qué imagen viene? ¿Es un páramo? A ¿Es mí el fin? Sí. se me vienen dos imágenes muy fuertes. Una de las imágenes primeras que pasó Dani, que es cosas destruidas, edificios caídos, todo blanco y negro. Me imagino un nene al fondo de todo eso, y otra es la muerte de mi vieja. Entonces, con esas dos imágenes empieza la obra. Ok. En mi mente. Casi Sí, para sí. Chacatum. Sí, Como sí, para que no sí. llore. Como para que no llore. claro. Es lo que hacen estas chicas. No, a mí la afección como que si yo entro en ese terreno no salgo No. más. Y va. Entonces la afección no me... Sí pienso como quizás algo más simple, un poco así como conciso, pero pienso como todo el tiempo estoy queriendo como salir del túnel, como que tengo una luz y quiero ir a ese lugar. Ok. Y no puedo, y bueno, bien. La luz al final del túnel. Exacto. Sí, 2018, 2019. Medio- ¿no? medio- Claro, Sí, sí, sí. Bueno, muchas gracias por haber venido. Gracias por el tiempo. bien, nosotros nos estamos despidiendo. La verdad que un placer escucharlas, y bueno, vamos a ver Claro, esos, por esos favor. cuadros, Por esos supuesto, cuadros por favor. vivientes. Y después volvemos. No se pueden. Les daríamos un micrófono para que se lleven No, de yo- recuerdo, yo pero la son de quiero la venir. radio. Bueno, nosotros nos estamos despidiendo. Muchas gracias, Dani Pesclein. Muchas gracias, Gabriel Pulice. Muchas gracias, Florentina Lamar. Gracias, Miranda. Gracias,
Gracias, Milagros. Bien. Gracias. Y nos volvemos a encontrar el próximo jueves. En Pulsión de Radio. Pulsión. Pulsión de Radio. Un programa donde la cultura late y el inconsciente nunca falta a la cita. Nos volvemos a encontrar el próximo jueves de 22 a 24, aquí en la RZ.